Hola a todos. Vale, vamos a meternos de lleno en esto porque hoy vamos a explorar cómo un solo álbum y un solo artista lograron algo impensable, remodelar por completo la sociedad estadounidense y su identidad racial en la década de los 80. A ver, a menudo la historia de la música se cuenta simplemente repasando cifras de ventas o listas de éxitos, pero de vez en cuando surge un fenómeno tan monumental que altera la estructura misma de nuestra identidad cultural, y de eso exactamente es de lo que vamos a hablar. Para que nos hagamos una idea de la verdadera magnitud de lo que estamos a punto de analizar, escuchad esta cita de 1984. Dice así: niños blancos que van a tener dificultades para creer que su piel blanca es un signo automático de superioridad después de pasar los años más felices de su infancia intentando ser igual que tú. Es brutal, ¿verdad? Estas palabras encapsulan lo que realmente estaba en juego aquí. No estábamos hablando solo de música pop pegadiza, estábamos ante una profunda transformación sociológica en un país que, seamos sinceros, todavía estaba lidiando con un pasado fuertemente segregado. Y para darle rigor a todo esto, nuestro análisis se va a fundamentar en la tesis académica I Know I Am Someone, de la investigadora Sarah Tenenbaum, publicada en 2011. Al usar esta investigación, vamos a elevar muchísimo el nivel. O sea, no nos vamos a quedar en la típica retrospectiva de una celebridad, para nada. Lo que haremos es una inmersión sociológica súper profunda en la cultura estadounidense, estudiando exactamente cómo la raza, la juventud y la identidad convergieron en un momento histórico irrepetible. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos qué es exactamente una explosión pop. Luego pasaremos a la creación del icono visual, el estallido de la Michael manía, la transformación de la identidad juvenil y terminaremos con el enorme legado de este cruce cultural. Así que arrancamos con la primera sección. ¿Qué es una explosión pop y cómo define la agitación cultural? Resulta que el crítico Greil Marcus acuñó este término, explosión pop, originalmente para describir el fenómeno de The Beatles. Básicamente, se trata de una agitación cultural totalmente irresistible que no entiende de fronteras, ni de clases sociales, ni de razas. Lo que hace es dividir drásticamente a la sociedad según la edad, logrando canalizar toda la energía, toda la frustración y el deseo de una generación entera hacia una sola entidad cultural. Es fundamental que tengamos este concepto en mente, porque es la clave para entender el resto de nuestro análisis. Pero ojo, la explosión de Michael Jackson fue radicalmente distinta a la de Elvis o a la de The Beatles. Pensadlo bien. Aquellos fueron talentos nuevos, gente que irrumpió de repente en la escena y sorprendió a todos. Jackson, en cambio, ya era una estrella infantil súper consolidada en Estados Unidos desde hacía más de 10 años. Y lo más importante de todo, siendo un hombre negro, se enfrentaba a un aparato cultural e industrial que estaba profundamente segregado y diseñado, literalmente, para mantener a los artistas negros en los márgenes de la industria. Y aquí llegamos al punto crucial de la historia, los premios Grammy de 1980. Su álbum Off the Wall había sido un éxito masivo, un hito absoluto de ventas y crítica, pero la industria musical decidió marginarlo casi por completo. Le dieron un solo premio y encima en la categoría de R&B. Ese rechazo dolió muchísimo. Esa frustración de ser encasillado en lo que la industria llamaba de forma bastante condescendiente música negra fue el gran catalizador. En ese preciso instante nació una determinación absoluta e inquebrantable de derribar el muro del mainstream de una vez por todas. Ese es sin duda el verdadero origen de la era Thriller. Pasamos a la sección 2, la creación del icono visual, o cómo se diseña un símbolo inconfundible. Es fascinante el nivel de intencionalidad que hay detrás de cada decisión estética de esta etapa. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué usaba pantalones pesqueros? Al cortarlos por encima de los tobillos y añadir esos calcetines blancos o cubiertos de brillantes, obligaba visualmente a la audiencia a mirar sus pies mientras bailaba. Era un truco escénico brillante. Detalles como la famosa cera que se iluminaba bajo sus pasos ayudaron a cimentar a una figura que parecía casi de otro mundo. El guante único, el sombrero fedora y ese peinado con el rizo Jerry que conectaba directamente con la tradición negra del R&B, todo, absolutamente todo, construyó la anatomía de un ícono innegable. Pero claro, de nada sirve tener una imagen y un vídeo increíbles si nadie los emite. En aquel momento, NDB justificaba sus decisiones basándose en investigaciones de mercado centradas en jóvenes blancos de los suburbios. Argumentaban, y esto es muy fuerte, que a su audiencia no le interesaba la música negra, diciendo que el vídeo no encajaba en su formato rock. El rechazo inicial a Billie Jean fue un reflejo clarísimo del status quo segregado de la época. Solo tras una presión brutal, tanto del público como de la industria discográfica, el vídeo consiguió entrar en alta rotación a principios de marzo de 1983. Esto subvirtió por completo las normas conservadoras de la televisión de entonces. Vamos a la tercera sección, el estallido de la Michael manía y cómo el fenómeno alcanza su cúspide. Fijaos en cómo se desarrolla todo esto a una velocidad de vértigo. Diciembre de 1982. Sale el álbum
Marzo del 83 rompen la barrera de color en MTV y poco después, el 16 de mayo de 1983, llega el icónico especial de televisión Motown 25. Para cuando llegó el verano, la fiebre estaba en todas partes. La Michaelmanía había infectado cada rincón del país. Es una línea de tiempo increíblemente condensada para un cambio cultural a tan grandísima escala. Es que esa actuación en Motown 25 fue pura magia. Con un sombrero negro, un guante brillante y una chaqueta de lentejuelas, el debut del famosísimo Moonwalk dejó al público totalmente sin aliento. Como describe esta cita del Washington Post, entre una constelación de superestrellas apareció una supernova extremadamente delgada que caminaba hacia atrás como un derviche girovago. Literalmente, en una sola noche pasó de ser una gran estrella a convertirse en pura iconografía estadounidense. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa. Llegamos a la sección 4, transformando la identidad juvenil y la creación de un fandom verdaderamente unido. Lo más potente de esta fiebre fue que forjó una nueva identidad juvenil totalmente integrada y centrada alrededor de un ícono cultural negro. Jóvenes de todas las razas se unieron en una adoración compartida. Trataban de imitar su ropa, intentaban hacer el moonwalk en los pasillos de sus institutos. Fue una asimilación ciega al color que trascendiera por fin el amargo y oscuro pasado segregado de Estados Unidos. Esta generación abrazó su estilo, su vulnerabilidad e incluso su masculinidad fluida, creando prácticamente de la nada un centro demográfico unificado que sinceramente no existía pocos años antes. Ahora bien, toda transformación masiva genera fricción, y aquí la tensión cultural fue más que palpable. Por un lado teníamos a la juventud, que abrazó a un héroe que rompía barreras y desafiaba estereotipos rígidos con un estilo claramente andrógino. Pero por otro lado, la cultura establecida sintió una profunda ansiedad ante este rápido cambio de normas. El sistema se sintió incómodo frente a este poder abrumador y comenzó a reaccionar. Empezó a surgir una ola de críticas y rumores que cuestionaban su identidad de forma muy invasiva, especulando sobre el uso de hormonas, cirugías plásticas para afinar su nariz e interrogantes sobre su sexualidad. Analizado objetivamente, todo esto era un claro reflejo del inmenso malestar social que provocaba una figura capaz de desafiar el status quo en múltiples frentes a la vez. Y así entramos en la última sección, la quinta, el legado del crossover y este cambio permanente. Y esto que vamos a ver ilustra de maravilla lo complejo que fue todo este fenómeno. En 1984, la revista Newsweek publicó algunas cartas de sus lectores que mostraban visiones completamente opuestas de una misma persona. Por un lado, un lector lo llamaba el Liberace de los 80, viéndolo simplemente como un símbolo de exceso y brillo superficial. Pero justo al lado, otro lector lo definía como el James Dean de esta generación, capturando la personificación del dolor y la alienación juvenil. El icono se había vuelto tan enorme que servía como un espejo, era exactamente lo que el público necesitaba que fuera en ese preciso momento. Todo este fenómeno alcanzó su punto álgido con un número absolutamente irrefutable, el 8. En 1984 ganó la increíble cifra récord de 8 premios Grammy en una sola noche. Recordemos lo que comentamos al principio. En 1980 lo habían marginado en esa misma gala. 4 años después, el éxito era tan masivo y transversal que obligó a todo el sistema musical a legitimar su reinado absoluto. Cuando se quitó las gafas de sol para aceptar uno de los premios y saludó tímidamente, demostró al mundo que esto no era solo un éxito comercial pasajero, era un profundísimo acto de formación de identidad para una nación entera. Al final, toda esta historia nos deja con una profunda reflexión sobre nuestro presente. La Michaelmanía logró unir a diferentes clases, razas y generaciones alrededor de una misma experiencia compartida en un momento clave de la historia. Hoy en día, sin embargo, los algoritmos nos dividen constantemente en innumerables nichos hiperpersonalizados. Así que la gran pregunta es, en el fragmentado panorama digital actual en el que vivimos, ¿sigue siendo nuestra sociedad capaz de experimentar una explosión pop verdaderamente unificadora? Es un enigma fascinante para llevarnos a casa y pensar mientras navegamos por la cultura moderna. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en una época que redefinió para siempre el panorama cultural. I got in first and pulled him in, and he's in there laughing, and I'm in there going, Mike, you're nuts, you're crazy, what are you doing up there? And he says, I'm not nuts, I'm just human, I just wanted to wave to my fans. But for me, it was frightening because they just hung on the car and we drove away, and people just hanging. Even Michael's hotel was staked out by his fans.